Hola, buenos días compañeros, compañeras. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre percepciones que tengamos sobre el conflicto armado en general. Contamos con la presencia de compañeras de Cali, de Bogotá y de Argentina. Entonces, pues va a ser un debate súper interesante. Muchísimas gracias por permitirme grabarlas. Quiero saber quién quiere empezar a hablar sobre sus percepciones. Es como de opinión, que han vivido, que han leído. Camila, por ejemplo. Bueno, el semestre pasado en una materia que se llama Efectos psicosociales del conflicto armado, leímos el informe de Basta Ya. No sé si Sí. En el informe de Basta Ya hay como, en un capítulo hay experiencias de las personas que han sufrido del conflicto armado. Entonces, a mí eso me impactaba mucho en la manera en que lo relataban, porque a veces hasta me erizaba, porque lo sentía como muy, no sé si era una cuestión como de empatía o de pronto como solidarizarme con lo que les pasó. En ese documento específico hablaba sobre la comunidad LGBT, los efectos que tuvieron, ¿no es cierto? Entonces era muy impactante como sus derechos no se veían por ningún lado, eran atropellados y bueno, eso no sé, ¿qué más quiere? Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Compañera. Nosotras tuvimos la posibilidad de ir al Museo de la Memoria en Medellín y como que realmente, a mí ese museo, ojalá todos pudieran conocer la historia, o sea, en un museo de esa manera. Yo creo que ahí fue que realmente uno entiende por lo que pasó Colombia, por ahí uno desde otro país no lo razona tanto, no lo entiende y encuentra también las similitudes que tuvimos nosotros con el proceso de la dictadura. En el museo se nos acercó mucho a todas las desapariciones, a las masacres, a cómo el mismo territorio, y hasta el día de hoy siguen habiendo territorios en donde uno no puede ir o por ahí se complica porque siguen habiendo conflictos. Entonces es también pensar cómo a pesar de ser países tan alejados, hemos tenido procesos similares y hasta el día de hoy los dos países seguimos como con las consecuencias de ese conflicto. Muchas gracias. ¿Quién más quiere hablar? Juan Sebastián, por ejemplo. Desde ese contexto del conflicto armado, pues en última nos toca de manera indirecta, somos como también propiciamos que estos hechos de conflicto, de guerra, de violencia, pues se perpetúen en el tiempo, ya que pues al ser ajenos damos nuestra opinión como desde la postura de lo que nos muestran los medios de comunicación y todo el tema, y pues me parece frente a este tema que sería prudente como estar instruidos para hablar al respecto, ¿no? Porque si no cometemos errores grandes de dar como apreciaciones subjetivas de lo que pensamos, pero pues eso es lo que pienso el conflicto. Ya lo que se vive en Bogotá y en ciertas urbes es como más el tema de delincuencia común, de violencias intrafamiliares, violencias de género, violencias estructurales, por supuesto. Y al respecto sí quisiera mencionar, y es que considero que la gran cantidad de violencias o de situaciones conflictivas que se dan en un entorno urbano pues obedecen a una temática de estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo desde allí, si no se plantean estructuras rígidas que realmente como que logren disminuir desde raíz las situaciones con hechos como educación, como cultura, como aportarle a otro tipo de escenarios alternativos que edifiquen y no permitan como que este tema pues se siga proliferando? Gracias. Gracias. Sí, compañera. Hola, pues yo hago parte de la construcción de memoria histórica aquí en Cali, representando a la comunidad indígena Inga, soy perteneciente de esa comunidad. A nosotros verdaderamente nos tocó directamente el conflicto, fuimos desplazadas masivamente con toda la comunidad. Entonces es difícil pararte desde esa posición y darte cuenta de que verdaderamente se influyó tanto
al involucrarte en una nueva estructura social, porque vienes de un contexto diferente, rigiéndote de manera distinta, y al llegar acá como que todas las percepciones se te cambian, destruye tu tejido, tu tejido social completamente, es muy desbastante. Y no solamente eso, sino que también el Estado no nos da garantías a nosotros, por puesto que al venir nosotros de, bueno, primero hablo lo del Estado, resulta y pasa que la Constitución, la Corte Constitucional solamente avala a las comunidades indígenas que son de resguardos. Nosotros, que fuimos desmovilizados, migrando de un territorio hacia contextos urbanos, no nos tienen en cuenta, es decir, que nosotros no somos comunidades indígenas, porque simplemente la Corte Constitucional avala a las personas que están en resguardo, en territorio, y nosotros no nos muestran garantías de nada. Es decir, que nosotros ha sido, entonces, des en cuenta de esa lucha constante que hemos venido por reivindicar y tratar de organizarnos en un cabildo, igual como en el que estábamos en territorio, a diferencia que no nos muestran garantías, pero es como tratar de seguir construyendo, de seguir perviviendo nuestros usos y costumbres a lo largo del tiempo. Entonces... Muchas gracias, compañeros. Yo quería hacer otra cosita. Dale. Es que también se habla mucho como de cómo vamos a hacer que esa persona víctima del conflicto armado se incorpore a la sociedad nuevamente, pero no es solamente eso, es cómo nosotros como sociedad vamos a integrarlo. O sea, en ese sentido, lo que cuenta Carla, qué garantías no solo el Estado, sino nosotros como sociedad le dimos a ese grupo para que en serio al menos pudieran persistir sus culturas, sus cotidianidades. Entonces se habla mucho también de ellos, pero no de nosotros, y no es una mirada aislada. Tiene que haber una compenetración en ello. Sí. También es victimario, porque aquí lo decía la compañera, siempre pensamos en las víctimas, pero pensarnos en el victimario que también fue víctima. Sí. Y también cuando estamos haciendo procesos de intervención volvemos a revictimizar a esa víctima. Entonces también hay que mirar cómo estamos haciendo los procesos de intervención, porque el conflicto armado no es solamente el conflicto como tal, la guerra, sino también lo que pasa después del conflicto, los traumas que quedan después del conflicto, y como decía la compañera, cómo tener un proceso de resiliencia para poder realmente continuar ese proceso de vida. Y yo creo que uno de los procesos más importantes de intervención es por medio del arte. Teniendo en cuenta lo que dice la compañera de los procesos de intervención, yo creo que es importante que tengamos en cuenta los principios de Joyner, que es la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Para nosotros, desde nuestra intervención, garantizar de que no se va a volver a repetir y que no se va a revictimizar a la persona. Claro. Creo que eso es como un reto que tenemos nosotros trabajando con las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Sí, en ese sentido también es difícil, porque de cierta manera nosotros, y no solamente nosotros, aquí hay en Cali 6 cabildos, 6 comunidades indígenas que han venido también por el mismo... Situación. Sí, han migrado por la misma situación, y es decir que nosotros llegamos a contextos muy vulnerables. Nosotros, nuestro cabildo queda ubicado en la Comuna 3 de Cali, si bien la Comuna 3 en el barrio El Calvario, si bien yo creo que aquí muchos conocen que El Calvario es un barrio marginal, en donde no solamente afecta conflictos de pandillas, sino drogadicción, hurtos, delincuencia, habitantes de calle. Entonces es como decir, ¿dejamos la violencia o seguimos en la violencia? Porque si bien nuestra comunidad también han sido violentadas por estas pandillas, nos han robado, entonces seguimos o dejamos, ¿no? Seguimos o dejamos de ser violentados, a pesar de que, o sea, nosotros hemos tratado, como te digo, a través de la persistencia, seguir, resistir, y yo creo que eso ahí se evidencia la resiliencia total, porque es el adaptamiento al cambio, a esta circunstancia que tuvimos, y el medio en cómo nosotros pudimos adaptarnos y tratar de salir en eso por medio, como te digo, persistiendo nuestras costumbres, pero también, como te digo, o sea, ¿dejamos de ser víctimas o seguimos siendo víctimas? En otro contexto. En otro contexto. A mí me parece muy importante, ahorita se están hablando desde el posacuerdo, que igual es un cese al fuego entre un grupo armado y las fuerzas paramilitares. Algo muy importante es cómo el conflicto armado sigue ahorita, pero cómo el Estado está atacando los movimientos indígenas y los movimientos afro, que son los que están, digamos que mandando la parada en este momento a nivel nacional.
¿sí? Entonces lo vemos lo que pasa en el Cauca, lo que pasó con el paro cívico en Buenaventura, que ya no estamos hablando, si bien el ELN sigue en la zona rural, estamos hablando también de un conflicto armado que se está gestando en la zona rural urbana, pero que ahorita se está dando por manos del Estado hacia el movimiento social y civil. Entonces yo creo que eso también debería de ser algo que se toque ahorita. La responsabilidad del Estado. Pues en la academia, ¿sí? Y no solamente que se toque en la academia, sino que se toque por lo menos a voz de nosotros, de las personas que somos étnicas y que realmente conocemos de nuestro proceso. Lo digo de mi parte, yo conozco todo el proceso que ha venido mi comunidad, Claro. y también no solamente mi comunidad, sino también los demás grupos indígenas que estamos aquí en Cali. Entonces ese es el hecho de que se toca el tema, pero siempre visto desde arriba y con una persona que desconoce totalmente nuestra manera de vivir, desde el pensar del indígena, desde el pensar del La afro. cosmovisión. Ajá. Entonces realmente... Bueno, que un claro ejemplo de esto, yo me lo pienso constantemente, es la cantidad de asesinatos selectivos y la Sí. nueva modalidad que está llegando con todos los líderes sociales, ¿sí? Es como que cada semana matan uno y el resto de la gente está así Sí. como súper despreocupada, ¿sí? Entonces también Casos cómo aislados. el Estado Casos está aislados. golpeando la fuerza que están tomando los movimientos sociales aquí en Colombia, ¿sí? Y uno de esos, volvemos a la misma modalidad antigua, y es asesinar al que se opone a lo que el Estado dice. Sí. Y es demás, hasta la ONU dijo que está en una cifra alarmante la Sí. muerte De líderes sociales. Y es como el Estado no ha entrado como en esa parte como a lidiar, porque no sé, simplemente nos están dejando por debajo y están camuflando esa información, vendiéndote otra cosa, con lo que estamos viviendo hoy. Entonces, en este tipo de elecciones tratan de camuflar todo lo que realmente se está vivenciando, lo que estamos pasando nosotros como comunidades étnicas, siempre dándole el aval a otras, dando prioridades a otras cosas. El partido de James, el partido yo no sé qué. Ah, todo, sí. porque Esas realmente cortinas, nosotros nos camuflamos. cortinas de humo, sí. Eso también es bien importante, como los medios de comunicación junto con el Estado, ¿cómo se dice esto? Se asocian, ellos se asocian. Ellos disfrazan los asesinatos, ¿no? Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, digamos, mataron a un líder social del Cauca y entonces la noticia no lo pasa como un asesinato del Estado, sino como que, no, es que él estaba haciendo cosas raras, Sí. tenía problemas de venta de drogas, o consistió en su comunidad, entonces nos quedamos con esas razones que nos dan y que realmente, por ejemplo, yo tengo un amigo, el año pasado en el movimiento del paro cívico, él era uno de los que estaba liderando este movimiento social, y así como tan casual que él estaba en la movilización y su esposa estaba en su casa y se metieron encapuchados a su casa, casi a violar a su esposa para decirle que él no podía seguir liderando el movimiento, y realmente él que dijo, bueno, sí, o sea, hay un movimiento, pero es a mí el que me van a perjudicar, yo me voy a aislar un momento. También cuando estábamos, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, casualmente todos los que estamos allí y las mujeres que estaban dentro de la Defensoría del Pueblo, porque eran solo mujeres y un solo hombre, se fue la energía, se iba la energía como por momentos, pasaban carros raros, entonces, o sea, es como que el miedo que... El terror. O sea, El terror. es una persecución política de una forma. Mataron a uno de los hermanos de las chicas que estaban dentro de la Defensoría del Pueblo y todo quedó como que no, es que el chico tuvo una pelea por su barrio y lo mataron. Sí, pero nos preguntábamos, hicieron salir a una de las mujeres que tenían, o sea, digamos que un buen, un alto grado de poder en la Defensoría del Pueblo, asesinando a su hermano, ¿sí? Entonces, es pensarnos... De verdad, ¿qué es lo que está pasando con el Estado? Y sí, porque es que ellos usan mucho el término del posconflicto. Entonces, el lenguaje es ya el posconflicto, esto se firmó el acuerdo y lo que nosotros estábamos diciendo, no, esto fue un acuerdo que se hizo con un grupo armado, con las FARC específicamente. No es como con los otros grupos, porque incluso ya se hizo un acuerdo con los paramilitares, pero eso se ha visto transformado en las bandas criminales, que se están acercando mucho más a las zonas urbanas y entonces están generando otro tipo de violencia que apoya, por supuesto, la maquinaria del Estado. Y bueno, de ya. cierto modo, pues lo que vos decís, o sea, eso es como, detrás de eso hay muchos intereses, Es un negocio, medio de la guerra es un comunicación negocio. y el Estado
porque también es como venden la imagen del indígena y del afro, entonces es decir, lo que pasó hace poco tiempo en el Cauca, que los indígenas dijo las noticias que nosotros teníamos nexos con el ELN, con la guerrilla, entonces, es decir, y la gente por fuera nos ve y nos dice, mira, es que los indígenas son los malos porque ellos son los que están movilizando la guerrilla, y dentro de la guerrilla hay indígenas, entonces es como también nos entran a discriminar la sociedad, que también está permeada por ese medio de comunicación y que de cierto modo a nosotros nos afecta y nos hace daño. Y también algo bien importante es cómo la gente de la zona rural, urbana, realmente está tan despreocupada por lo que pasa con la zona rural. O sea, solamente nos importa de que no van a llegar los alimentos hasta que esté la ciudad. Pero eso es puro Sí, individualismo. entonces La gente no como- le interesa pensarse real lo que está pasando. Si ni siquiera nos interesa qué es lo que le pasa al compañero al lado, menos lo que está pasando en otro lado del país. Eso porque lo fuimos construyendo. Sí, Claro, cultural. lo La naturalizamos. construcción y además de eso La también- violencia la hemos naturalizado. Los Dale, asesinatos, la muerte, eso es morbo, amarillismo. Eso también Lo hemos es. naturalizado. Y porque realmente los que han sido afectados en este conflicto es la zona rural, no la zona urbana. Entonces, muchos Uy, sí, eso es. indirectamente. Entonces muchos no desconocen realmente las consecuencias y las causas que esto ha generado. No, y por ahí también, como por ejemplo yo desde allá no sé nada, o sea, allá nunca va a aparecer una noticia que en Colombia pasa todo esto. Pero por ahí por lo que ustedes dicen, esto se repite históricamente. es Los medios de sistemático. comunicación acá Sí. juegan un poder pero fundamental, o sea, son ellos los que criminalizan a los grupos que están siendo vulnerados en realidad. Ajá. Y apoyan al Estado y defienden a ese Estado y entonces la gente apoya a ese mismo Estado y Sí. deja de lado lo Y se deja la estigmatización y se deja la cortina de humo, lo que hablábamos de, bueno, entonces ahorita se viene el mundial en Rusia y eso Es sí, Se paraliza, se paraliza Exacto. Colombia. Dejamos a un lado las verdaderas problemáticas que realmente azotan y nos toca dar a todos. en el puente de Nayero. sí, Sí, ya, en esta semana han matado a 5 personas que hacen parte del consejo comunitario y, o sea, no se ha dicho nada en la televisión, solo el mundial está ahí. Bueno. Y lo que está pasando con la política ahora. Sí. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el que lidera Colombia? compañeras, muchísimas gracias y compañero también, de verdad es muy enriquecedor, pues aprovechando la coyuntura del espacio, tenerlos a todos y a todas acá. Entonces, pues nada, que saludos allá a todos los que los van a ver en la clase. Bellos. Gracias.